Saludos cordiales a nuestros queridos estudiantes del curso Desarrollo de Competencias para el Mentor Educativo que ha diseñado para ustedes la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales y la Universidad Nacional de Ucayali. Comenzamos el capítulo número 9, Tratamiento Pedagógico de los Conflictos. Queridos colegas, podríamos hacer largas exposiciones definiendo cuáles deberían ser los indicadores que determinen el papel del educador como gestor de conflictos. Pudiéramos hablar de muchos indicadores. Podríamos decir que el educador del siglo XXI, de este año ya 2021, como gestor de conflictos, debería ser el que, respetando la diversidad de valores, reconociera unos compromisos últimos a los cuales poder apelar en los procesos de gestión de conflictos precisamente. Pero entrar en el terreno de lo que debería ser nos llevaría una vez más a hablar de ideales utópicos, que ya está bien que lo tengamos, no estoy en contra de que busquemos un fin determinado que nos ayude a lo óptimo, porque orientan las finalidades de acción educativa, pero que no plasman muchas veces cuál es la realidad actual en nuestros centros educativos. Pisar el campo de la realidad supone que, partiendo de lo que en un marco espacio-temporal concreto el personal de la educación realiza a diario, y hemos tratado de llevar los contenidos a la realidad, pero no hay nada que sustituya a la realidad por mucha teoría que sea y por muchos fundamentos pedagógicos que tengamos. No hay nada que sustituya nuestra realidad. Yo creo que la realidad que vivimos hoy en la educación rebasa cualquier manual. Lo más importante es que podamos llegar a esbozar aquellas características que señalen al menos en qué conocimientos hay que formarnos, en qué conocimientos tenemos que aplicar, qué herramientas hay que proveer, y eso es lo que precisamente queremos llevarles a ustedes. Qué bagaje conceptual hay que familiarizarse y cuáles son las actitudes, valores y normas que debemos tener en cuenta para que nuestra función educativa favorezca un mayor nivel de optimización en el tratamiento de los conflictos en el microcosmos escolar, y a su vez abastezca a nuestros educadores de aquellos elementos que les permitan por sí mismos optimizar las propias realidades conflictivas que se pueden dar en su centro de enseñanza, que no son pocas las realidades conflictivas. Y siempre vamos a partir del previo reconocimiento y aceptación de la conflictividad existente en todo sistema, y partir también de la realidad que supone, en primer lugar, partir de nuestras limitaciones, hacer pedagogía de la aceptación, asumiendo que lo que el profesional de la educación tiene que hacer es gestionar los conflictos, ¿sí? O debería hacer, es gestionar. No siempre va a gestionar, no siempre va a estar dispuesto, y debe trabajar pedagógicamente para que esta incoherencia inevitable de juicio-acción no disminuya precisamente los esfuerzos en la acción educativa en el terreno de las estrategias y habilidades, pensando que lo que debería ser, que viene señalado por los valores, solucionará o permitirá tratar mejor el conflicto. Eso es mi introducción, mi reflexión inicial. No tampoco abocarnos exclusivamente a la educación en valores a nivel meramente conceptual, ni pensar que sin los valores y solo con los procedimientos será suficiente. Eso es otro error. No podemos pensar que los procedimientos que existen es suficiente para gestionar los conflictos. Por ello, partimos de los 3 tipos de aprendizajes que muchas veces las reformas educativas plantean en América Latina para poner en práctica este cambio de paradigma de competición o a cooperación. Recuerden bien, estamos hablando desde hace unos años hacia acá de una educación cooperativa, del aprendizaje cooperativo, ya dejar de ser competitivo, y precisamente en el seno mismo de los conocimientos implicados en todo proceso educativo, en todo proceso de aprendizaje. Hemos hablado en otros capítulos a aprender a saber hacer
y aprender a ser, a saber ser y a saber comportarse. Desde nosotros los educadores, que eso es lo que le enseñamos a nuestros alumnos, y es que estos alumnos lo lleven a la práctica y partimos de los diferentes contenidos de aprendizaje en los que se basa el actual sistema educativo, por ejemplo, aquí en el Perú concretamente. Por ello consideramos el bagaje conceptual con el que se debe familiarizar conceptos con el objetivo de conocer desde un discurso informativo. Por otro lado, las herramientas que se deben proporcionar y propiciar nosotros como educadores mentores, los procedimientos y estrategias para aprender a aprender y hacer, y en la relación a las actitudes, valores y normas a las que se debe referir correspondería al terreno del aprender a vivir juntos. Si no aprendemos a vivir juntos, a ser y a valer ante estos tres ejes, afirmaciones, que la formación en estrategias habilita al educador de forma más óptima para la gestión de los conflictos. Aprender a vivir juntos. Docentes, directores, padres, alumnos y todos los gestores educativos. Aquello que el profesional de la educación, en tanto que gestor de conflictos, debería ser, no siempre lo será. Proponemos, por ejemplo, trabajar pedagógicamente para que esta inevitable incoherencia, juicio y acción no vaya en detrimento de los esfuerzos en la tarea educativa. Favorecer que la diferencia juicio y acción se reduzca. Eso es lo más fundamental a la hora de gestionar conflictos. Esto consideramos que se va a conseguir un nivel más elevado de coherencia en tanto que el profesional de la educación no reduzca su papel meramente a ser un transmisor del saber, ni meramente a ser un técnico ejecutor, ni tan solo una posición beligerante o neutral cuando estamos frente a los conflictos. Por ello, defendemos que nuestro rol, y más el rol del docente mentor, es de un mediador de conocimientos como agente social ante los conflictos y como actor de la imparcialidad. Ese es el docente mentor, el rol que tiene que desempeñar en la gestión de conflictos. Defendemos además la necesidad de un proceso educativo que habilite la persona del procedimiento. ¿Para qué? Para que los docentes mentores podamos desarrollar ciertas capacidades que predispongan al acuerdo y al tratamiento cooperativo de las situaciones de conflictos. Y aquí aparece nuevamente la palabra cooperación. Consideramos necesaria la construcción de unos conocimientos basados en el desarrollo de procedimientos que van a favorecer el aprendizaje de estrategias. No estoy negando que hay necesidad de contenidos basados en hechos y conceptos, ni los contenidos de valores, actitudes y normas. Los dos primeros son necesarios, es cierto, pero no pueden ser prescindir de los procedimientos porque estos configuran el eje a través del cual se puede garantizar precisamente una óptima educación en gestión de conflictos. Para tener una óptima educación en gestión de conflictos, queridos docentes, debemos diseñar procedimientos que contribuyan a garantizar el rol del actor que a menudo, sabemos, deberá adoptar el educador. No hay dudas que muchas veces el educador tiene que hallarse ante valores socialmente controvertidos y padres que tienen unos valores que muchas veces son contraproducentes a los valores reales de nuestro instituto, de nuestro colegio, de nuestra institución. El tratamiento óptimo de la interculturalidad en el marco educativo. Hay que tener en cuenta la cultura que es variada de nuestros padres y alumnos. En este capítulo queremos defender el argumento, queridos docentes, de que una buena pedagogía para la gestión de conflictos es imposible sin construir unos buenos conocimientos basados en el desarrollo de procedimientos, y estos procedimientos tienen que favorecer el aprendizaje de estrategias, con lo cual no negamos la necesidad de contenidos basados en hechos y conceptos, así como los contenidos de valores, actitudes y normas. Los tres elementos básicos
del que plantea el currículo. Precisamente el currículo nacional tiene estos elementos y eso favorece una buena pedagogía para la gestión de conflictos, que los procedimientos configuran el eje principal a través del cual se puede garantizar una óptima educación en gestión de conflictos. Es por ello por lo que afirmo, sin lugar a dudas, que las habilidades sociales se pueden aprender y practicar hasta adquirirlas. Y si tenemos mejores habilidades sociales los docentes, mejores habilidades sociales los niños y los alumnos, yo creo que vamos a gestionar mejor los conflictos y en nuestro caso todas aquellas habilidades necesarias para el tratamiento óptimo de las divergencias, para argumentar adecuadamente esta afirmación. Vamos a analizar precisamente en este capítulo la necesidad de creer en el conflicto como elemento pedagógico. Sí, creer en el conflicto como elemento dinámico, que el conflicto también nos hace ser más creativos, exponiendo las connotaciones peyorativas que se le han atribuido. Hay que eliminar que el conflicto es malo. Y en un segundo lugar nos enfocamos en el campo formal de la educación y en perfilar la figura del profesional de la educación y el mentor educativo como un gestor de conflictos, sus funciones, características, centrándonos especialmente en la atención en las polémicas, en las actitudes de beligerancia o neutralidad que habrá que adoptar, ¿sí? Y a continuación sugerimos el clima positivo que convenimos adecuado para desarrollar una buena pedagogía al respecto. Recuerden que estamos hablando de gestión de conflictos y también vamos a tener en cuenta cómo precisar los rasgos definitorios del método socioafectivo, el que se inscribe dentro de la pedagogía de la gestión de conflictos. Entonces estamos hablando de habilidades sociales, estamos hablando de métodos socioafectivos, estamos hablando de una pedagogía de gestión de conflictos. Trabajando en el marco de este método esbozamos algunos posibles objetivos que tienen relación con la acción educativa desde 4 niveles de optimización que la persona debe adoptar precisamente para proceder a concertar los contenidos de aprendizaje en función del argumento base. Por lo tanto, este es un material imprescindible que ustedes tienen a su disposición. Recuerden, tenemos clases, materiales adicionales, lecturas complementarias para seguir tratando este tema. El tratamiento pedagógico de la gestión de conflicto desde los contenidos procedimentales por parte de los profesionales de la educación hay que tener en cuenta varios elementos. Número 1, la gestión pedagógica de los conflictos desde los contenidos procedimentales por parte de los profesionales de la educación. Denomina pacificadores a los mediadores en conflictos. Y estos pacificadores precisamente son los mentores educativos. Ateniéndonos a este calificativo podemos afirmar que las luchas, colisiones, enfrentamientos y oposiciones de todo tipo tienen en los mediadores sus facilitadores de pacificación. Asimismo, debemos enfatizar el término facilitador, ya que en ningún momento el mediador debe pretender resolver conflictos de las partes, sino que facilita que éstas lo resuelvan por sí mismas. Ello supone invertir una gran dosis de confianza en la capacidad propia de las partes en la resolución y que esta confianza, queridos colegas, llegue a ser percibida por ambas partes. Y para eso no hay dudas que tenemos que desarrollar habilidades como la autoestima, una buena ética comunicativa, capacidad dialógica, cooperación, empatía, comprensión crítica. Todas estas son habilidades sociales que deben ser ejes motrices de la actividad del mediador. Ese mediador que vas a ser tú, un docente mentor. ¿Bien? Es por esto una especial vertiente de facilitación y por el convencimiento de que los contenidos de tipo procedimental son los más idóneos, a pesar de que no son los únicos. No estoy hablando que son los únicos. Para favorecer el aprendizaje de una buena gestión de conflictos hay otros elementos
que a lo largo de este capítulo vamos a estar estudiando y que ustedes también van a aprovechar en su material. Bien, tratemos de determinar algunas de estas estrategias, así como vamos a estar hablando del tratamiento pedagógico de los conflictos y los elementos que inciden en ello. Algunas vías, queridos colegas, algunas vías a través de las cuales podemos reforzar el tratamiento pedagógico en la gestión de conflictos son, quiero compartir con ustedes, olvidar resentimientos. Esa es una primera vía. Ahorrar desequilibrios de poder. Implicar a las partes en la responsabilidad de la gestión del conflicto. Reconocer, esta vía es muy importante, reconocer la existencia del conflicto y aceptar una posible inviabilidad de la resolución. Es cierto, podemos reconocer que puede ser que no haya una solución al conflicto, reclamar o una preocupación investigadora y una dedicación en el ejercicio de nuestros docentes sobre aquellas dimensiones más relacionadas con los sentimientos y no solo con la razón. Hay que tener en cuenta que muchas veces hay emociones involucradas en los conflictos y hay que tenerlas en cuenta con la voluntad y el cultivo del esfuerzo y no solo con la autoestima a través del suministro de refuerzos positivos. Y en definitiva, queridos colegas, una vivencia personal, emocional y afectiva, evolutiva, no solo cognitiva de la necesidad y excelencia de estar en condiciones de aceptar precisamente la contrariedad. El docente tiene que estar bien equilibrado emocionalmente como para aceptar los conflictos, como una vía o camino para respetar y aceptar como valiosa la diferencia. Hay que cambiar ese chip de que si estás en contra de lo que yo pienso, eres mi enemigo. Y por tanto, entender que aquello plural no es tan solo una característica de nuestra sociedad, sino algo bueno y valioso que en sí mismo tiene un potencial pedagógico enorme en modelos educativos que van a procurar el progreso en los niveles de solidaridad, de justicia, de convivencia respetuosa con la autonomía y a través del diálogo en sociedades abiertas. Indiscutiblemente cada día nuestras sociedades son más plurales, como la que estamos viviendo en países democráticos como el Perú. Y para que este tratamiento pedagógico sea creativo, no hace falta recurrir a la excusa de que la guerra, la forma extrema del conflicto, ha sido siempre la generadora de innovaciones más eficaces. No hay que utilizar esa frase, o siempre recurrimos a eso de que en la humanidad los cambios se han producido a través de los conflictos y de las guerras. Bueno, a pesar de que la certeza de que la gestión ha generado innovaciones creativas, nos negamos a muchas veces a aceptarlo y que hayan sido más eficaces, porque desde la violencia no podemos hablar en niveles de pragmatismo si defendemos que no es la forma idónea. No es la forma idónea los conflictos y los problemas, ¿sí? No es la forma idónea de relacionarnos ni de la resolución de estos conflictos. Desde la pedagogía estamos proponiendo estrategias para desvelar la creatividad en el trabajo por la paz, ¿sí? Estamos proponiendo desde la pedagogía, por ejemplo, mantener la armonía en las relaciones y por la aceptación de las divergencias. Si realmente la paz en nuestros centros educativos nos entusiasma, esta será también una plataforma generadora de innovaciones para resolver los conflictos. Por tanto, debemos cultivar la capacidad de entusiasmo desde la pedagogía. ¿Qué pasa a veces? Que no estamos entusiasmados, nos falta más motivación. Entonces, la pedagogía se enmarca precisamente en la gestión de conflictos a través de la transversalidad curricular transmitida a través de los contenidos, la metodología, diferentes actores y los referentes en diferentes asignaturas que componen el currículo nacional, y precisamente por la riqueza que mutuamente se aportan desde el currículo nacional, cada asignatura se verá complementada a hacer el esfuerzo de transmitir a través de ella elementos para una buena gestión de conflictos. Entonces, cada asignatura tiene que aportar también elementos para
resolver conflictos, que se van a estar sentados en bases de la cultura de la cooperación, el aprendizaje cooperativo, y a su vez la misma gestión de conflictos ampliará sus marcos de referencia con un tratamiento más interdisciplinar. Ese sería lo idóneo. Esta necesidad de entrenamiento es un entrenamiento en lo que hace referencia a las estrategias. Se pone también de manifiesto en el programa de tratamiento de conflictos y mediación escolar que el centro debe de tener, ¿sí? Un programa de tratamiento de conflictos y mediación escolar que el centro también debe investigar, utilizar. Conviene que cada vez una mayor parte del profesorado conozca los programas, las técnicas de resolución de conflictos, ¿sí? No solamente los docentes mentores, sino todos. Y si además es necesario que nuestros docentes nos entrenemos todos en habilidades necesarias para un tratamiento constructivo de estos. Y a su vez, para que a través del currículo nacional se tengan en cuenta estos elementos, las relaciones de respeto, de empatía, de asertividad, y se vayan extendiendo cada día más. No se quede solamente en el currículo, sino que vaya también realmente en la práctica a nuestras aulas. Ahora, ¿cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en nuestras organizaciones? Bueno, lo más importante es que la transformación de conflictos y mediación es una propuesta para el desarrollo de una educación para la paz en un sistema educativo como el nuestro en el Perú. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos elementos que nos pueden servir para resolver y transformar conflictos, mediar los conflictos y llevarlo a cabo durante todo el curso, en todo lo que hagamos, y que se tenga en cuenta también dentro de la formación profesional. Por eso hemos querido dedicar este capítulo precisamente a transmitir estos elementos sobre la resolución de conflictos a nuestros queridos estudiantes del curso Desarrollo de Competencias para el Mentor Educativo. También tiene que haber un consenso en actitudes y contenidos. No evitará, si existe este consenso, no obstante, no va a evitar divergencias diarias en el aula. Puede haber un consenso, pero siempre tiene que trabajarse en un equipo coordinado, en una metodología, en la acción tutorial que vamos a hacer hacia nuestros profesores, en los criterios de evaluación continua, en la espinosa cuestión de la disciplina, ¿sí? Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de gestionar los conflictos, y también hay que lograr que haya una mayor flexibilidad del educador en nuestro ejercicio profesional, y también una inmersión de los programas teniendo 1, 2, 3. Pero estos programas tienen que estar concretos en la práctica según el centro escolar, según el contexto cultural y social en el que se inscribe, según las necesidades concretas que se debe dar respuesta. Y además hay que hacer un refuerzo, hay que reforzar el elemento del procedimiento en las controversias, que se reduzcan a divergencias y estas a meras diferencias. Ojalá y podamos lograr ese proceso en el trabajo pedagógico, lograr un consenso ante un tema controvertido, y podemos apuntar 6 procedimientos de análisis de valores, ¿sí? 6 procedimientos de análisis de valores en la resolución o reducción de los conflictos que aparezcan. El número 1 es identificar y clarificar los valores implicados en los temas controvertidos. Y además, ahí también tenemos que reducir las diferencias en la interpretación y clarificación de los valores. Esto supone aproximar los diferentes puntos de vista de un valor y llegar, por tanto, a un consenso conceptual. El número 2 es aportar hechos. Fíjense qué interesante, aportar hechos significativos para la consideración de los valores enfrentados, en qué nos estamos enfrentando, y reducir las diferencias en la significación de los hechos. Diferencias entre hechos y juicios de valor. Este es otro elemento a tener en cuenta. El número 3 es valorar la verdad de los hechos significativos y además reducir diferencias entre las diferentes valoraciones de lo que es verdad. Considerar la verdad y objetividad de los hechos,
las evidencias, no los criterios de valor. Hay que tener en cuenta eso, queridos docentes mentores. El número 4 es clarificar la relevancia de los hechos y reducir las diferencias al considerar qué hechos son los más relevantes y cuáles no son relevantes. Habrá dificultad si se juzga en función de principios morales anteriores. El número 5, intentar tomar una decisión sobre qué valores permiten orientar más justamente los hechos controvertidos. Y además tenemos que tener en cuenta reducir las diferencias entre las diversas decisiones. El colectivo de profesores presentados en el claustro es también núcleo de conflictos por el hecho de tratarse de una jerarquía con cargos, cargos representativos que son rotativos, con la problemática muchas veces de relaciones interpersonales que ello lleva también. Hay a veces relaciones interpersonales fallidas entre profesores, y para llevar a cabo la reforma hemos de partir de cambiar los modelos de sociedad competitiva en los que vivimos. Por eso es que hay que hacer énfasis en que ya no es enfrentamiento, rivalidad, éxito de unos y fracasos de otros, hostilidad, insolidaridad. Por modelos sociales tenemos que cambiar la manera de cómo establecemos nuestros patrones educativos en el colegio. Modelos sociales de cooperación, de solidaridad, de apertura, de confianza, de disponibilidad, porque el trabajo en equipo no se basa en actitudes defensivas, queridos colegas, que destruyan. Hemos comprobado que la mayoría, fíjense bien, de conflictos que han ido surgiendo a raíz de el nuevo currículo nacional, las nuevas directrices, las nuevas leyes que regulan nuestro trabajo, parten precisamente de malas relaciones interpersonales, muy vinculadas a las emociones, a la vida efectiva, a recelos, a envidias, a resentimientos. La afectividad no se trabaja educativamente y es un reto darle una respuesta desde el aprendizaje como objeto de expresión, ¿sí? A este nivel de educación no formal e informal debemos implicarle también el método tradicional, pero también ese tratamiento pedagógico tiene que estar relacionado con un marco abierto que rige y permite la expresión al aspecto de formación afectiva. Sigo insistiendo durante todo el capítulo que se ha trabajado básicamente desde la educación en el tiempo libre por permitir unas formas de convivencia en las que se dé esa expresión competitiva, esa expresión sálvese quien pueda, pero ahora debemos cambiar a las emocionales y a las implicaciones que tienen en el trato interpersonal. Para la resolución o tratamiento de estos conflictos, se han elaborado muchísimas estrategias. Yo sé que ustedes tienen diversas incorporadas a los currículos. En el caso del Currículo Nacional Educativo del Perú también hay estrategias, pero muchas veces todas ellas se basan en potenciar la confianza mutua, el espíritu de colaboración, el conocimiento de las competencias que hemos hablado también en este curso, la voluntad de diálogo y de consenso y el sentido común. Y yo creo que en el currículo nuestro hay que seguir reforzando estos aspectos: la voluntad para resolver los conflictos, la capacidad para tomar decisiones, la valentía para evaluar los resultados y modificar todo lo que convenga. Ahí hay que seguir trabajando. En la exigencia del respeto que merecen los directores o los órganos de decisión dentro de la escuela, son estos principales elementos que van a configurar la cultura de la democracia en la escuela, ¿sí? Hay una cultura de la democracia y cada escuela puede imaginar maneras de resolver sus contradicciones, ¿sí? Los conflictos que implica toda vida en grupo. Por lo tanto, la escuela es un microcosmos. Estamos conscientes de que cada escuela está sometida a sus propios tipos de presiones. Cada escuela debe encontrar precisamente la manera de resolver los enojos que pudieran aparecer entre profesores, las rencillas, los conflictos entre padres y docentes,
y no nos debe dar miedo la existencia del conflicto. Lo que nos debe molestar es no saber o no tener establecidos los caminos para resolverlos. Y en este capítulo precisamente estamos tratando estos modelos que podemos tener en cuenta, y también quiero que ustedes sigan ahí estudiando tanto la lectura complementaria como los ejercicios, puedan ir a la actividad para reforzar los conocimientos y seguir en este maravilloso curso. El tema de la resolución de conflictos es un tema de mucha importancia, donde cada día debemos mediar más. Y voy a terminar con esto. Recuerden que la mediación escolar no representa una simple técnica de gestión de la violencia o una nueva forma de control social para la pacificación de las relaciones sociales en nuestro colegio a través de la disciplina. No, el docente mentor se debe parecer a un verdadero proceso educativo que permita favorecer la difusión de un modelo que regula, ¿sí?, los conflictos, un modelo que es más consensuado, un modelo que apela a las nociones de contrato, un modelo que transmite confianza, que da equidad. La mediación, precisamente, que tenemos que realizar como docentes mentores, representa también una forma de acción común que hace referencia a una recomposición de las relaciones entre precisamente el colegio y la sociedad, la institución, los padres y todos los gestores que se encuentran en nuestras instituciones educativas. Nos vemos en un próximo capítulo.